Muy buenas noches, hermanos. Dios le continúe bendiciendo. Nuevamente estamos por aquí, hoy viernes, para llevar a cabo nuestro servicio a nuestro Dios, o el servicio que se merece nuestro Dios, ¿verdad? En donde le alabamos e invocamos su nombre, y Él nos habla a través de su palabra. Así que mis hermanos, vamos a iniciar en esta noche y lo vamos a hacer de la mejor manera y es en un momento de oración. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por darnos la preciosa oportunidad de reunirnos delante de tu presencia, Señor, como cada viernes y miércoles también. Dios Todopoderoso, mientras tanto estamos en línea. Así que, Señor, síguenos preparando para reiniciar los cultos presenciales a partir, Señor, de este mes, del día 18. Ahora, Señor, agradece a nosotros en esta noche. Recibe estas alabanzas con olor fragante. Y, Señor, escucha nuestras oraciones de acuerdo. Inclina tu oído para que escuche nuestras oraciones, Padre, y las conteste de acuerdo sea tu voluntad. Dios Todopoderoso, y háblanos por tu palabra en esta noche. Por lo tanto, Señor, dejamos esta cosa en tus manos en el nombre de Jesús con gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a cantar en este momento acerca de la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia de Cristo? Vamos a ver qué nos dice el himno. Medite bien en estas letras de este himno. A ver qué nos dice este himno a nosotros que somos la iglesia de Cristo. Así que cantemos, mis hermanos. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viviendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velad esperando eso anhelo mejor. Amén. Gloria al Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Ay, mis hermanos, necesitamos reanimar nuestro amor. A veces no vamos a la iglesia por cualquier cosa. O también a veces no predicamos por cualquier cosa. Bajamos la guardia a veces. Reanima tu amor, iglesia. Vamos adelante, que ahora más que nunca es importante que estemos firmes, ¿verdad? Principalmente con esta pandemia y tantas inmoralidades que estamos viendo de parte de muchas autoridades del mundo. Así que, iglesia de Cristo, espera velando tu augusto Señor. Cristo viene. No te duermas, no te descuides en las cosas de este mundo. Cristo viene. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Cristo viene. Así, iglesia, anímate, anímate. No dejes de ir a los cultos por cualquier cosa. Igualmente, iglesia, trabaja para el Señor.
¿Qué has hecho para Cristo, iglesia, en esta semana? Trabajemos, sigamos adelante. La pandemia, mis hermanos, le ha asestado un golpe fuerte a la iglesia. Muchos creyentes no están yendo a la iglesia. Algunos trabajos se han parado, otros están lentos, la asistencia ha bajado un poco. Así que sigamos adelante, hermanos, en Cristo. No te dé temor a hablar por Cristo. Reanima tu amor. Así que de eso es que vamos a cantar ahora, mis hermanos, de ese himno. No te dé temor. Sigamos adelante. Cantemos. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuanto de tu parte esté. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad de ser. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Asimismo, usted ha escuchado, ¿verdad? Estos dos himnos que hemos cantado, ¿verdad que sí? ¿Le ha puesto atención? En uno nos dice, Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Y Iglesia de Cristo, no te dé temor. ¿Verdad que sí? Para unir, ¿verdad? Los dos títulos. ¿A qué usted le va a tener temor, mi hermano y hermana? ¿A qué le vamos a tener temor? ¿Por qué hay que temer? Si el Todopoderoso está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como Jesús prometió. Así no te dé temor. Habla de Cristo. ¿O es que te da vergüenza hablar de Cristo? No te dé vergüenza. Vamos a hablar de Cristo, delante de quien sea. Al pecador no le da vergüenza hablar de Cristo, perdón, de cometer su pecado. Al pecador no le da vergüenza exhibir su pecado,
¿Verdad que sí? Lamentablemente muchos homosexuales, lesbianas o borrachones y otro tipo de pecados más no les da vergüenza exhibir su pecado. Así, ¿por qué nosotros tenemos que temer? Vamos a hablar de Cristo. Haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre. Todo lo debes a Jesús. Esa es la razón principal, porque todo lo debemos a Jesús, aún la salvación de nuestra alma. Si el que nos predicó el Evangelio le hubiera dado vergüenza hablarnos a nosotros de Cristo, hoy no fuéramos cristianos, o Dios hubiera utilizado a otra persona para que nos hable. Así que no te dé temor, testifica, testifica, habla de Cristo, proclámalo. Aparte de que es su mandato, de que si no lo hacemos estamos pecando delante del Señor. Así que vamos a cantar de ese himno también. Testifica, testifica. Testifica de Cristo por doquier. Si sientes compasión por tus amigos, háblales de Cristo, cuentas tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Amén, gloria al Señor. Ahora vamos a tener, ¿verdad? Después de haber cantado himnos alusivos, ¿verdad? A testificar de Cristo, porque otra cosa es, mi hermano, que si tú de verdad tienes compasión por tus amigos, y yo diría también por tus familias, por tus familiares, por tus vecinos, si tú sientes compasión por ellos, entonces háblales de Cristo. Vamos a ver, mis hermanos, ¿cuál de nosotros le habló a alguien de Cristo en esta semana? ¿A cuántos le dijimos Cristo te ama o le predicamos el Evangelio y le invitamos a venir a Cristo? ¿A cuántos? Bueno, pues en esta noche te quiero animar para que lo hagamos. Así que de eso queremos hablar también en la reunión, Dios mediante, el próximo viernes 13, ¿verdad? La próxima semana. Así que, mis hermanos, ahora vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y vamos a leer en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, los versículos, bueno, segunda Timoteo capítulo 1 completo, el capítulo 1, segunda Timoteo. Así que leamos y prestemos atención a la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio,
del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onicéforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Amén. Bonita porción, ¿verdad? Carta que le enviara el apóstol Pablo a Timoteo, animándolo a que siguiera adelante, ¿verdad? Porque mis hermanos, todos los tiempos han existido la necesidad de que se hable de Cristo, porque siempre hay personas que se resisten al Evangelio y no solamente se resisten, sino que lo quieren prohibir. Bueno, vamos a dar gracias. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendícela, mi Señor, y ahora háblanos a través de ella, Padre Celestial, en el breve comentario que vamos a tener. Dios Todopoderoso, gracias por el ejemplo que usted nos dejó en Timoteo, Padre Celestial, en la relación de Pablo y Timoteo. Que esto sirva, Señor, también para animarnos a nosotros, a no avergonzarnos de testificar de Cristo, sino a contender ardientemente por la fe. Así que, Señor, por favor, danos palabras, pensamientos, ideas, para que sea edificación a tu iglesia. Nos encomendamos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, así como dije en la oración, vamos ahora a tener una meditación, un comentario acerca de algunos versículos de este capítulo 1 de esta segunda carta a Timoteo. Como ya también dije, ustedes saben que esta es una carta que Pablo le escribió al joven Timoteo que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. No podemos tratar todos los temas que habla aquí, pero mis hermanos, todos los versículos, pero sí podemos comenzar a hablar aunque sea a partir del verso 7. Así que vamos a ir a ver qué nos dice el verso 7. Dice la palabra de Dios allí, en el 1:7, dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando habla aquí, mis hermanos, de acuerdo al comentario de la Biblia de MacArthur, cuando habla aquí de espíritu de cobardía, la palabra griega también se puede traducir timidez y denota un temor vergonzoso y pusilánime, ocasionado por un carácter débil y egoísta. Es comprensible que la amenaza de persecución por parte de los romanos que había en aquel entonces, ¿verdad?, que había aumentado por iniciativa de Nerón, que es muy conocido por los estudiosos de la Biblia, la hostilidad de aquellos en la iglesia de Éfeso que se resentía el liderazgo de Timoteo y los asaltos de los falsos maestros, porque Timoteo tuvo que luchar con los falsos maestros que estaban en Éfeso. Entonces, con sus sistemas sofisticados de engaño, los falsos profetas se hayan constituido en realidades abrumadoras para Timoteo. No obstante, si este líder se sentía temeroso, era algo que no procedía de Dios. ¿De acuerdo, mis hermanos? Timoteo sentía algún espíritu de temor, ¿verdad? Por causa quizás de los falsos maestros, de su juventud y de la hostilidad, también de las persecuciones
a la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo le escribe aquí, y espero que sirva para nosotros también, mi hermano, si usted siente temor. Dice que Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, en sentido positivo, Dios ya ha dado a los creyentes todos los recursos espirituales que necesitan para toda prueba y amenaza. Así que mi hermano, usted está equipado. Estamos equipados con todos los recursos espirituales para seguir adelante. Recuérdese que dice también en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? O sea que debemos de testificar de Cristo Jesús porque ya tenemos el poder. Entonces el poder de Dios pertenece a los creyentes y para ellos es una fuente permanente e inagotable de energía espiritual, eficaz y productiva. Pero no solamente nos ha dado poder, ¿verdad? Sino de amor. Esta clase de amor se centra en agradar a Dios y procurar el bienestar de los demás antes que el de uno. Y cuando habla también ahí del dominio propio, se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. ¿De acuerdo, mis hermanos? Recuérdense que las prioridades en orden significa, mis hermanos, que nuestras prioridades deben de ser las del Señor primero y en orden, y luego las de nosotros. Es lo opuesto del temor y de la cobardía que generan desorden y confusión. Entonces, si los creyentes se enfocan en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de nuestro Dios eterno, podrán controlar su vida con sabiduría y confianza piadosas en cualquier situación. Estamos viviendo situaciones difíciles y duras en estos tiempos y se pondrán peor, pero recuérdese que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el espíritu que Dios nos ha dado es de poder, de amor y de dominio propio. Y sigue diciendo el versículo 8. Por tanto, o sea, por esa razón de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, por eso, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay muchos cristianos que se lo quieren coger suave, ¿verdad? Lo quieren tomar suave. El Evangelio, mis hermanos, lleva sus riesgos. No es para tomarlo suave. Y se avergüenzan de Cristo. Le da vergüenza hablar de Cristo. Pero dice aquí la palabra de Dios que debemos de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, el mensaje del Evangelio acerca de Jesucristo, ese es el testimonio de nuestro Señor. ¿Qué testimonio tenemos que dar? El mensaje del Evangelio acerca de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el testimonio de nuestro Señor, el mensaje del Evangelio. Pablo no quería que Timoteo se sintiera avergonzado de mencionar el nombre de Cristo por miedo a la persecución. Y también dice aquí, de mí, preso suyo. O sea, tampoco quería que Timoteo le diera temor de hablar de él, de Pablo, por su relación con Pablo, quien era prisionero a causa de su predicación del Evangelio. La vida y la libertad de Timoteo pudieran quedar expuestas a cierto peligro. O sea, lo que Pablo le está diciendo, mira, no te dé vergüenza de hablar de Cristo, pero tampoco te dé vergüenza de hablar de mí. Tú me conoces. Porque, mis hermanos, Timoteo pudiera haber estado pasando o le daría alguna vergüenza hablar de Pablo, porque Pablo ya era conocido de la predicación del Evangelio y había padecido por eso. Entonces, si lo relacionaban con Pablo, Timoteo quizás pudiera pensar que iba a parar igual que Pablo en la cárcel. Entonces, pero no debemos de temer, mis hermanos, a esas amenazas. Entonces, por eso le dice en el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de comentar ese versículo, brevemente, mis hermanos, recordemos también que la palabra de Dios nos dice
en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A las personas, al judío primeramente y también al griego. O sea, no debemos de avergonzarnos. Entonces, aquí en el versículo 9 nos dice que nos llamó con llamamiento santo. Esa frase, llamamiento santo, como siempre en las epístolas del Nuevo Testamento, este llamamiento no es una invitación general a los pecadores para que crean en el Evangelio y se salven, sino que se refiere ese llamamiento santo al llamado eficaz de Dios para la salvación de los elegidos. Este llamamiento resulta en la santidad imputada, que es la justificación, e impartida, que es la santificación, y por último, completa la glorificación. ¿Y cómo fue ese llamamiento? No por obras, sino por gracia. Esta verdad es el fundamento del Evangelio. La salvación es de gracia por medio de la fe y aparte de las obras humanas que no hacen nada. Entonces la gracia también es la base para la obra sustentadora de Dios en los creyentes, según el propósito de Él, el plan soberano de Dios. Ya Dios tenía un propósito. ¿En quién? En Cristo. O sea, su sacrificio hizo posible el plan de salvación de Dios, porque Él se convirtió en el sacrificio sustitutivo por los pecados del pueblo de Dios. Y antes de los tiempos de los siglos, o sea, esa misma frase griega aparece en Tito 1:2. El destino de los escogidos de Dios quedó determinado y sellado desde la eternidad pasada. Así que, mis hermanos, hasta aquí es el comentario de la palabra de Dios, esperando que les sea de ánimo, edificación y adelante, siguiendo a Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, por eso es que grato es decir la historia. Es una bendición, una gratitud decir la historia. ¿Y qué historia? La historia de Cristo, el Evangelio de Cristo. Así que vamos a cantar de ese himno. Grato es decir la historia. Te
Amén, así es. Iglesia, ¿te has dado cuenta? No te dé temor a hablar por Cristo. Testifica. Si sientes compasión por tus amigos, habla del Señor. Porque grato es decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. La historia no es mía, no es mi experiencia personal. No es que yo me soñé, no es que nada de eso parecido, ni que tuve una revelación. Lo que tenemos es que hablar de Cristo, ¿verdad? Debe de agradarnos referir esa historia, pues sabemos que es la verdad y nada satisface ni mi experiencia personal como ella mi ansiedad y la ansiedad de todos. Así que mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora vamos a nombrar algunas peticiones y informaciones y acciones de gracias. Pues mis hermanos, algunas informaciones tenemos que Cristo puede venir hoy. Recuérdese, en cualquier momento Cristo viene. Mis hermanos, también el domingo tenemos culto, así que no deje de asistir, no deje de asistir, ¿verdad? Algunos hermanos faltaron el domingo y no enviaron sus excusas. Solamente una hermana envió la excusa. Así que no es que falte y envíe excusa, no es que voy a limpiar la casa y mande a decir, dígale al pastor que estoy limpiando la casa. No, no, tiene que ser una excusa de verdad ya de fuerza mayor, algo que se le presentó un imprevisto que usted puede, verdad, no supo manejar en el momento. Bueno, entonces mis hermanos, también recuérdense que el próximo viernes 13 tenemos la reunión de la iglesia a las 5 de la tarde, viernes 13, Dios mediante. Igualmente, mis hermanos, recuérdense del discipulado que estamos llevando a cabo los jueves. La iglesia completa está invitada. Pregúntele al hermano Juan lo que aprendió. Él se aprendió cosas nuevas ayer, jueves. Así que pregúntele para que usted vea qué fue lo que aprendió, que él aprendió algo nuevo, igualmente que Nicole. Bueno, entonces, mis hermanos, ya ustedes saben, Dios mediante, a partir del próximo miércoles 18, tenemos culto presencial, Dios mediante, a las 6:30 de la tarde. Ya le daré más informaciones para que no se me confundan con la reunión del viernes. Así que mis hermanos, gracias al Señor por las peticiones que ha contestado en medio de nosotros. Mis hermanos, es posible que haya cambio de gobierno en Estados Unidos. Que Dios tenga misericordia porque si hay un cambio de gobierno, quiere decir que es el gobierno de índole liberal. O sea, los que están de acuerdo con el aborto, la homosexualidad, la ideología de género y unas cuantas cosas más. Que el Señor nos guarde, porque ustedes saben que todo lo que pasa allá se resuena aquí. Y sigamos orando, mis hermanos, por la salvación de cualquiera de los dos que sea el presidente. Que el Señor les salve y se dejen guiar por Él. Es lo que nos ha mandado Dios a hacer, ¿verdad? Para que habitemos quietos y reposadamente. Igualmente oremos por nuestro presidente, que el Señor también le dirija y que pueda venir a Cristo Jesús. Oremos por Venezuela también, no deje de orar por Venezuela nunca. Siempre esa es nuestra oración fija. Y mis hermanos también, sigamos testificando de Cristo. No le dé temor de hablar de Cristo, mi hermano. Así que oremos por estas cosas y las demás ya la conocemos, un templo propio o alquilar un local más amplio para la iglesia, entre otras cosas más. Así que Dios les bendiga y vamos a orar. Y luego de orar, nos vemos el domingo, Dios mediante. Bye.